Yo crié a mi hijastra, pero cuando salió embarazada dijo frente a todos que yo no era su verdadera mamá, y que su bebé sí iba a tener una madre de verdad, no como ella. Entonces, decidí cortar todo el apoyo económico que yo le daba. Conocí a David cuando yo tenía 32 años y él 35. Su hija Emma tenía apenas 9 años en ese tiempo. La mamá biológica de Emma la había abandonado cuando tenía 4 años, porque batallaba mucho con adicciones y problemas mentales. David tenía la custodia total, y Emma casi no veía a su mamá. A veces 1 o 2 veces al año, pero ni siquiera siempre aparecía. Cuando empecé a salir con David, fui muy cuidadosa de no meterme de golpe en la vida de Emma. Sabía que para una niña no es fácil ver a otra mujer en la vida de su papá. Yo nunca me había casado antes y no tenía hijos, pero siempre había querido ser mamá. Y desde que conocí a David y a Emma, me sentí muy conectada con los dos. Emma era calladita, muy tímida, pero también lista y curiosa. Me di cuenta que tenía muchas ganas de sentirse querida y segura. David y yo nos tomamos nuestro tiempo. Duramos como 6 meses así, saliendo tranquilos, antes de que yo empezara a pasar más tiempo en su casa. Poco a poco empecé a ayudarle con la tarea, le hacía su lonche, la llevaba a sus clases y a sus entrenamientos. Y con el tiempo, Emma me empezó a agarrar cariño y me dejó entrar en su vida. Nos casamos cuando Emma tenía 11 años, y para entonces, ya me decía, mamá, sin que yo se lo pidiera. Eso me hizo sentir que por fin había encontrado mi propósito en la vida. La amaba como si fuera mi hija de verdad, y quería darle todo el amor y la estabilidad que le había faltado de chiquita. Iba a todas sus juntas de la escuela, sus eventos, le ayudaba con sus proyectos, le enseñé a cocinar, a lavar su ropa, a manejar su dinero. Estuve con ella en cada momento, cuando se cayó y se raspó, cuando le rompieron el corazón, y en todos los dramas de la adolescencia. David trabajaba mucho, a veces se iba de viaje por trabajo, así que yo me encargaba de todo lo de Emma. Y aunque a veces era cansado, lo disfrutaba de verdad. Emma y yo nos volvimos muy cercanas. Me contaba todo, sus problemas con amigos, sus dudas, sus enamoramientos, sus miedos del futuro. Cuando tuvo su primer desamor a los 15, yo estuve ahí para consolarla. Cuando quiso dejar el piano para enfocarse en el fútbol, la apoyé. En su último año de prepa, pasé horas ayudándola con sus solicitudes para la uni y con los ensayos de las becas. Y cuando la aceptaron en la universidad estatal con beca parcial, lloré de pura felicidad. Sentí que todo el amor y el esfuerzo que le había dado, habían valido la pena. Emma estudió negocios y le iba bien, aunque a veces batallaba con la ansiedad y con dudas de ella misma. Yo creo que todo eso venía de lo que vivió de niña con su mamá biológica. Me aseguré de que tuviera apoyo psicológico en la escuela, y hablaba con ella seguido para ver que estuviera bien, que no se sintiera abrumada. Siempre estuve para ella. David y yo la íbamos a visitar a la universidad varias veces cada semestre, y ella venía a casa en vacaciones y en verano. Nuestra relación se mantenía fuerte y cercana, aunque ya viviera lejos. Cuando Emma se graduó, regresó a casa por unos meses mientras buscaba chamba. Fue en ese tiempo que conoció a Saun en una fiesta de un amigo. Saun era unos años mayor que ella, trabajaba en una empresa y se veía buena onda, aunque a veces se me hacía un poco inmaduro y como que no estaba listo para algo serio. Pero Emma se enamoró bien rápido de él. A los 6 meses ya estaban hablando de vivir juntos y casarse. Eso me puso nerviosa, la verdad, porque sentía que todo iba muy deprisa y que aún no se conocían bien. Emma encontró trabajo en una empresa de planeación financiera, y como a los 8 meses de andar con Saun, se mudó con él. Yo traté de apoyarlos, aunque tenía mis dudas sobre la relación. Notaba que Saun tenía mucha influencia en ella, como que Emma empezó a cambiar sus prioridades y hasta su forma de pensar para adaptarse a él. Eso me preocupaba, porque ella siempre había sido bien fuerte y muy independiente. David y yo los invitábamos a cenar seguido, queriendo mantener una buena relación con los dos. Pero me empecé a dar cuenta de que Emma se iba alejando un poquito de nosotros. Cuando Emma tenía 24 años, me llamó una noche y me dijo que estaba embarazada. Me sorprendió porque sabía que todavía no estaban casados ni habían planeado tener hijos tan pronto. Pero también me emocioné mucho y le dije que estaba feliz por ella. Al principio, Emma se veía nerviosa, como que no estaba segura de todo esto. Pero dijo que Saun estaba contento y que pensaban casarse antes de que naciera el bebé. Yo luego empecé a pensar en cómo podía ayudarla.
Tenía dinero ahorrado desde hace años para cosas así, y quería apoyarlos con los muebles, la ropa del bebé y todo lo que necesitaran para recibir a su hijo. Empecé a investigar cunas, asientos para el auto, carriolas. Me ilusionaba la idea de irme de compras con Emma, de hacer su lista de regalos y de organizarle su baby shower. Como 2 semanas después de que me dijo que estaba embarazada, vinieron a cenar a la casa un domingo, como lo hacíamos desde hace años. Pero ese día Emma se veía distinta. Más fría, más seria. Yo sentía que algo traía, pero no quería forzarla a hablar si no quería. Después de cenar, mientras David y Shaun veían el partido, Emma me pidió hablar a solas en la cocina. Pensé que quizás quería decirme alguna duda del embarazo o pedirme algún consejo. Se sentó en la mesa y me miró con una cara que nunca le había visto. Me dijo que habían estado platicando sobre el bebé y sobre su futuro, y que habían decidido que querían que su hijo creciera con la verdad sobre quiénes eran sus familiares de sangre. Al principio no entendí qué quería decir, así que le pedí que me explicara. Entonces Emma respiró hondo y me dijo que agradecía todo lo que yo había hecho por ella durante años, pero que quería que yo entendiera que no era su verdadera madre y que nunca lo había sido. Y ahora que ella iba a ser mamá, quería que su hijo entendiera la diferencia entre familia biológica y familia elegida. Dijo que su bebé tendría una madre de verdad, a diferencia de ella. Y que no quería que hubiera confusión sobre mi papel en la vida de ellos en el futuro. En ese momento no pude ni respirar. Le pregunté qué quería decir con eso de que su bebé tendría una madre real y ella no. Me dijo que había estado recordando su infancia, y lo confuso que fue tenerme a mí actuando como su mamá cuando no lo era de verdad. Y que no quería que su hijo pasara por lo mismo. Dijo que ella y Shaun querían ser muy claros con los límites de la familia y que su hijo supiera exactamente quiénes eran sus papás de sangre, y quién era solo un familiar adoptivo. Yo traté de mantener la calma y le pregunté a Emma si estaba diciendo que todos los años que pasé criándola, cuidándola y estando con ella no valían nada porque no era su mamá biológica. Emma me dijo que claro que sí valían, que ella estaba agradecida por todo lo que hice por ella. Pero aún así, eso no cambiaba que yo no era su mamá de verdad, y no quería que su hijo se confundiera con esa diferencia. Me dijo que ya había hablado mucho con Shaun sobre esto y que los dos pensaban que era importante ser honestos desde el principio con su hijo, para que supiera bien cómo era su familia. Yo sentía las lágrimas subir a mis ojos. Le pregunté si eso significaba que ya no me consideraba su mamá. Y me dijo que yo había sido como una mamá para ella, pero que en realidad no lo era. Y que ahora que ella iba a ser una madre de verdad, ya entendía la diferencia. También dijo que esperaba que yo quisiera seguir en la vida de su hijo como esposa de David y como su madrastra, pero que quería que todo quedara claro y bien definido desde el principio. Seguimos hablando como 20 minutos más. Emma trataba de explicar su punto de vista y yo nomás no podía entender cómo la hija que crié y amé durante 15 años podía decidir, así de pronto, que nuestra relación no contaba como real solo porque no teníamos el mismo sangre. Emma repetía que no me quería lastimar, que valoraba todo lo que yo hice. Pero aún así volvía a decirme que yo no era su madre de verdad. Y que su hijo iba a tener suerte de tener una mamá real desde el principio. No como ella. Cuando regresamos con David y Shaun a la sala, yo apenas podía sostenerme. David se dio cuenta de que algo pasaba, pero como estaba Shaun, no quiso preguntar ahí mismo. Así que esperé a que se fueran para contarle todo lo que Emma me había dicho. David se quedó sorprendido y enojado. No podía creer que Emma me hubiera hablado así después de todo lo que hicimos por ella durante tantos años. Esa noche no pude dormir. Me la pasé reviviendo esa conversación en mi cabeza una y otra vez. Pensaba en todas las veces que Emma me había llamado mamá, cuando me decía que me quería, cuando venía a buscar consuelo o algún consejo. Y no podía entender cómo esa misma niña ahora me hablaba tan fría y tan lejana. Me preguntaba si Shaun le había metido esas ideas. O si siempre había pensado así y nomás me lo había escondido. Los días siguientes me la pasé esperando que Emma me llamara para pedir perdón, o para decirme que andaba de malas y no había querido decir eso. Pero nunca me llamó. David trató de hablar con ella, pero ella se mantuvo en lo mismo. Decía que solo estaba siendo honesta sobre las relaciones familiares y que no entendía por qué hacíamos tanto drama. Ella me dijo que todavía me quería y que quería que yo siguiera en su vida, pero que ahora, como iba a ser mamá, quería tener bien claros los límites y los roles. Yo me di cuenta entonces que la manera en que Emma me veía ya había cambiado para siempre.
No iba a ser como antes, y tenía que pensar bien cómo iba a responder ante esta nueva realidad. Durante muchos años, yo fui quien le daba la mayor parte del apoyo económico a Emma. Le compraba sus útiles, su ropa, le pagaba cosas de la escuela, le ayudaba con la universidad, y también le daba dinero cuando tenía alguna emergencia o cuando había una ocasión especial. David también aportaba, pero yo era quien tomaba la mayoría de las decisiones del día a día en lo que se refería al dinero y Emma. Incluso ahorré una buena cantidad para cuando se casara o tuviera hijos. Ya hasta había empezado a hacer planes para apoyar a Emma y a Shaun con los gastos del bebé. Yo me imaginaba siendo esa abuela que consiente, que está siempre ahí para ayudar, para hacerles la vida más fácil. Me ilusionaba ir con ella a comprar ropa de embarazo, mueblitos para el bebé, organizarle un baby shower, hacer un fondo para la universidad del niño y estar siempre dispuesta a apoyarlos económicamente. Pero después de lo que dijo Emma, que yo no era su verdadera mamá y que su hijo sí iba a tener una mamá de verdad, empecé a preguntarme si realmente tenía sentido que yo siguiera ayudando de esa forma a alguien que no me veía como su mamá de verdad. Pensé en todo el dinero que gasté en ella durante los años. Yo lo hacía con gusto, porque siempre la sexta como mi hija y quería darle todo lo que pudiera. Pero si ella ahora quería poner una línea clara entre la familia biológica y la familia que se elige, entonces también tenía que aceptar las consecuencias de eso. Si yo no era su mamá real, entonces tampoco tenía por qué darle el apoyo que una mamá suele dar. Si solo quería que fuera la esposa de David y su madrastra, entonces quizá debía actuar como cualquier madrastra que nomás está presente, pero sin involucrarse demasiado. Hablé con David sobre todo esto. Al principio, él trató de convencerme de que no tomara esa decisión, que a lo mejor solo estaba herida y que luego me podía arrepentir de cortar ese apoyo. Me dijo que Emma era joven, que quizá no entendía lo que realmente estaba diciendo, y que a lo mejor, después de que naciera el bebé, cambiaría de opinión y se daría cuenta de cuánto necesitaba de nosotros. Pero le expliqué a David que no lo hacía por venganza ni por castigo. Lo hacía por respeto a los límites que ella misma había puesto. Si ella había redefinido nuestra relación, yo tenía que actuar en base a eso. Le dije que durante 15 años le entregué mi amor y mi apoyo a Emma porque la consideraba mi hija. Pero si ella no me veía igual, entonces yo también tenía que cambiar mis expectativas y mi forma de actuar. Le dije que seguiría siendo amable y respetuosa con Emma, como lo sería con cualquier joven que esté casada con alguien de mi familia, pero ya no iba a seguir actuando como su mamá si ella no quería que yo fuera su mamá. Al final, David entendió mi punto de vista, aunque él todavía tenía la esperanza de que Emma cambiara de opinión, que se disculpara y que pudiéramos volver a como éramos antes. Yo también le dije que esperaba que eso pasara. Pero yo ya no podía seguir invirtiendo mi dinero ni mis emociones en alguien que había rechazado claramente la relación que yo creía que teníamos. Le dije a David que si algún día Emma quería reconstruir nuestra relación, pero con otras bases, yo estaría abierta a hablarlo. Pero por ahora, tenía que cuidarme y evitar más dolor y desilusiones. Entonces hablé al banco y cancelé las transferencias automáticas que estaba haciendo a una cuenta de ahorros que tenía pensada para apoyar a Emma en el futuro. También cancelé los planes de comprar los muebles para el bebé y otras cosas que estaba planeando para su cuarto. No le dije nada a Emma sobre estos cambios. No hice un drama. Nomás dejé de hacer las cosas que venía haciendo para apoyarla económicamente. Lo notó como 2 semanas después, cuando me habló para preguntar si podía ayudarlos a ella y a Shaun con el depósito para rentar un depa más grande antes de que naciera el bebé. Le dije que no podía ayudar con ese gasto. Y cuando me preguntó por qué, le expliqué que, como ella había dicho que yo no era su verdadera mamá, decidí limitar mi participación económica al nivel que corresponde a una madrastra. Emma se vio sorprendida y molesta. Dijo que no esperaba que yo reaccionara así después de hablar sobre los límites familiares. Dijo que ella pensaba que yo entendería que hablar de las diferencias entre la familia biológica y la familia por elección no significaba que me quisiera menos ni que quisiera que yo estuviera fuera de su vida. Le dije a Emma que entendía su posición, y que yo solo estaba actuando de forma lógica. Si no era su mamá de verdad, entonces no se podía esperar que yo le diera el mismo apoyo que da una mamá. Emma me preguntó si la estaba castigando por haber sido honesta conmigo, y le aclaré que no estaba castigando a nadie. Solo estaba cambiando mi comportamiento para que coincidiera con los límites que ella había puesto. Le dije que si quería que yo fuera su madrastra, yo iba a participar en su vida como una madrastra, pero ya no como su mamá si ella no quería que yo fuera eso para ella. La conversación se puso tensa y Emma me acusó de ser cruel y vengativa.
Eso me dolió mucho, porque yo solo estaba tratando de ser lógica y cuidar mi corazón. Le dije que no quería lastimarla y que de verdad deseaba que fuera feliz y que le fuera bien en su vida, pero también necesitaba protegerme de la tristeza que me daba actuar como su mamá cuando ella ya había dicho claramente que yo no lo era. Emma colgó el teléfono sin que llegáramos a ningún acuerdo. Durante las semanas siguientes, Emma intentó varias veces que David me convenciera de cambiar de opinión y que volviera a apoyarla con dinero. David le explicó por qué había tomado esa decisión, pero también la animó a disculparse y a tratar de reparar nuestra relación. Pero Emma no quiso hacerlo. Ella decía que no había hecho nada malo, que solo había sido honesta sobre las relaciones familiares. Conforme su embarazo avanzaba, hubo varias veces en que Emma me pidió ayuda para cosas relacionadas con el bebé. Pero cada vez le dije con respeto que yo ya había decidido limitar mi participación a lo que es apropiado para una madrastra, no para una madre. Emma cada vez se enojaba más con esa respuesta. Se empezó a quejar con David, diciendo que yo estaba siendo cruel e irrazonable al quitarle mi apoyo cuando más lo necesitaba. David se quedó en medio de todo. Intentó mediar, proponiendo soluciones que funcionaran para las dos. Pero Emma nunca reconoció que sus palabras sobre las mamás reales habían sido dolorosas o fuera de lugar. Y yo tampoco iba a cambiar de opinión, no iba a seguir apoyando financieramente a alguien que había rechazado claramente nuestra relación como madre e hija. Al final David dejó de intentar mediar entre nosotras y le dijo a Emma que, si quería cambiar las cosas, tenía que hablar directamente conmigo. Su mamá biológica había estado desaparecida durante casi todo el embarazo, lo cual no me sorprendió, porque así había sido su conducta toda la vida. Emma había tratado de acercarse a su mamá en varias ocasiones cuando era adolescente y también en sus 20s, pero siempre acababa decepcionada. Su mamá no cumplía promesas, o llegaba borracha a las reuniones. Yo siempre apoyé que Emma quisiera tener una relación con ella, aunque sabía que eso también significaba que después tenía que consolarla cuando las cosas salían mal. Unos 2 meses antes de que naciera el bebé, su mamá la contactó y le dijo que quería involucrarse. Eso pareció convencer a Emma de que las relaciones biológicas eran más importantes que las relaciones construidas. Emma empezó a decir que estaba feliz de que su hijo fuera a tener una abuela, de verdad, por parte de su mamá biológica. Y también empezó a decir que eso confirmaba que había hecho bien en poner límites entre la familia de sangre y la familia adoptiva. Yo, por experiencia, sabía que su mamá no era confiable, y que probablemente la iba a volver a decepcionar. Pero ya no era mi lugar decirle nada. Yo ya no estaba en el papel de mamá ni de consejera. Emma tuvo a su bebé a principios de la primavera. David y yo fuimos al hospital a conocer a nuestro nuevo nieto. Emma nos recibió bien y se le veía contenta de mostrar al bebé, pero aún se sentía la tensión entre nosotras. Hizo varios comentarios sobre lo maravilloso que era que su hijo tuviera una abuela verdadera, refiriéndose a su mamá biológica. Yo tomé al bebé en brazos, los felicité a ella y a Saun, pero mi visita fue corta, porque sentía mucha carga emocional en el ambiente. En los meses siguientes, la mamá biológica de Emma empezó a aparecer más en su vida y en la del bebé. Pero tal como yo lo temía, esa participación era irregular y a veces problemática. Prometía cuidar al bebé y cancelaba de última hora. A veces llegaba después de haber bebido. Daba consejos que estaban muy pasados de moda o que eran incluso peligrosos. Emma se empezó a frustrar. Le costaba aceptar que esa relación no estaba funcionando como ella esperaba. Mientras tanto, Emma tenía muchos problemas de dinero por los gastos del bebé. Me volvió a pedir ayuda varias veces, pero yo mantuve mi decisión y no la ayudé económicamente. David también estaba luchando por dentro. Él quería ser un abuelo presente y cariñoso, pero también quería respetarme a mí y mi decisión. Así que empezó a ayudar a Emma con algunas cosas por su cuenta, pero no podía darle todo el apoyo que yo le había dado antes. Entonces Emma empezó a darse cuenta de que había dado por hecho todo lo que yo había hecho por ella durante años. Todo llegó a un punto crítico cuando una noche Emma y Saun salieron a cenar y dejaron al bebé con la mamá de Emma. Pero ella salió a comprar cigarros y dejó al bebé solo en el depa. Un vecino escuchó el llanto y llamó a la policía. Cuando llegaron, encontraron al bebé sin supervisión. Llamaron a Emma y a Saun de inmediato. Emma se puso en shock. Estaba horrorizada. En ese momento se dio cuenta de que no podía confiarle a su mamá biológica la seguridad de su hijo. Pero también sentía vergüenza.
Tenía miedo de que esa situación pusiera en riesgo la custodia de su bebé. Al día siguiente, Emma me llamó llorando y muy molesta. Me preguntó si podía ayudarla a encontrar una guardería de confianza, porque quería regresar a trabajar sin estar preocupada todo el tiempo por la seguridad de su bebé. Admitió que su mamá biológica había resultado ser igual de poco confiable que siempre. Y me dijo que apenas estaba empezando a entender por qué yo había sido tan importante en su vida durante tantos años. Yo le escuché, entendí su dolor y me puse en su lugar. Pero también le recordé que ella había puesto límites entre nosotras y que yo había estado respetando esos límites. Entonces ella me preguntó si podíamos hablar sobre reconstruir nuestra relación, y ver cómo podíamos avanzar de una forma que funcionara para las dos. Le dije que estaba dispuesta a tener esa conversación, pero que para empezar, ella tenía que reconocer que sus comentarios sobre las madres reales habían sido muy hirientes y que necesitaba pedirme una disculpa sincera por haber ignorado los 15 años que yo había pasado cuidándola y apoyándola. Emma se quedó callada un buen rato y luego dijo que necesitaba pensar en todo lo que yo le había dicho. Pasaron varias semanas sin que volviera a contactarme, así que supuse que no quería reconciliarse, tal vez porque no estaba lista para pedir perdón o aceptar que se había equivocado. David siguió visitando a Emma y al bebé con regularidad y me iba contando cómo estaban. Pero él respetó mi decisión de no retomar ningún tipo de apoyo financiero ni involucrarme más hasta que Emma estuviera lista para afrontar las cosas entre nosotras. Hasta que una noche, Emma llegó a nuestra casa sin avisar, con su bebé en brazos y viéndose totalmente cansada y abrumada. Me preguntó si podía hablar conmigo a solas. Nos sentamos en la sala y David se fue a la cocina para darnos privacidad. Emma me dijo que había estado pensando mucho en nuestra conversación y en todo lo que había pasado desde que anunció su embarazo. Me dijo que ahora veía claramente que había estado mal en desechar nuestra relación y en no valorar lo que yo había hecho por ella. Me dijo que, ahora que ella era madre, entendía cuánto amor y sacrificio se necesitaba para criar a un hijo, y que se daba cuenta de que la biología no era lo que te hacía una madre de verdad. Me dijo que su mamá la había parido, pero que yo fui quien realmente la crió y estuvo a su lado en los momentos importantes. Se disculpó por haberme herido y me pidió que considerara volver a ser su mamá, como antes. Yo le dije que apreciaba mucho su disculpa y su valentía al reconocer que se había equivocado. Pero también le expliqué que recuperar la confianza lleva tiempo y que no pasa de un día para otro. Le dije que sus comentarios sobre las verdaderas madres me habían dolido mucho, y que, aunque me alegraba que ahora entendiera el valor de nuestra relación, necesitaba ver que realmente la apreciaba con sus acciones, no solo con palabras. Emma me preguntó qué podía hacer para demostrarme que su actitud había cambiado. Le dije que, si de verdad quería reconstruir nuestra relación, tenía que tratarme con respeto y cariño, como trataría a una persona que realmente considera su mamá. En los meses siguientes, Emma hizo un gran esfuerzo por incluirme en su vida y en la del bebé. Me pedía consejos sobre la crianza, me invitaba a pasar tiempo con él, y dejó de hacer comentarios sobre quién era familia, de verdad, y quién no. Empezó a decirme, abuela, del bebé, sin poner ningún tipo de calificativo. Yo empecé a apoyarla de nuevo poco a poco con gastos pequeños para el bebé, y fui aumentando esa ayuda con el tiempo, según veía que Emma realmente valoraba nuestra relación. Pero fui cuidadosa de no volver a darle el mismo nivel de ayuda de antes de golpe, porque quería asegurarme de que su cambio fuera sincero y duradero, no nada más por necesidad. Reconstruir nuestra relación nos tomó casi un año, pero finalmente logramos una nueva forma de relacionarnos que nos hizo sentir en paz a las dos. Emma ya nunca volvió a hacer comentarios sobre familias reales o falsas. Siempre me trató con amor y respeto, como yo siempre había esperado que lo hiciera. Reanudé la ayuda financiera en una medida que me sentía cómoda y adecuada, y me involucré de lleno en la vida de mi nieto como su abuela.